producción rondando las 200.000 toneladas año, o 200.000 metros cúbicos de lixiviado año, porque ahora les diré cómo llegamos ahí. Bien, mi antecesor, Antonio, explicó y desarrolló muy bien una valorización de los residuos. O sea, la tendencia futura, pensamos nosotros, va hacia valorizar residuos, no tratar residuos. El tratamiento de residuos es lo que se viene haciendo ahora en unos países que van más retrasados que nosotros, en donde en determinadas vaguadas se va echando el residuo. Y yo he estado últimamente en un país que tampoco tengo por qué decirlo, un país sudamericano, para desarrollar un plan de director de residuos, en donde yo he venido asustado, porque en vaguadas naturales iban echando residuos hospitalarios mezclados con urbanos, mezclados con industriales, en fin, todo lo que pueda decirles es poco. Con lo cual yo me acordaba de lo que hacíamos nosotros hace muchísimos años. La tendencia, por tanto, es separar, que se viene haciendo con muy buen criterio y con unos porcentajes muy elevados de separación, siempre que hemos tratado de separar residuos inertes, como es, verán ustedes ahí en el esquema general, que la procedencia domiciliaria, con una separación selectiva, separamos la fracción orgánica de la fracción inerte y valorizamos papel, cartón, metales, plástico, todo lo que sea inerte lo separamos muy bien. Cuando empezamos con fracciones orgánicas, en donde empiezan los microorganismos a funcionar y empiezan a fermentar las materias orgánicas, ya nos ponemos muy nerviosos, porque evidentemente estamos tratando materias vivas, que son las fracciones orgánicas. Por tanto, nosotros vamos a centrar mi intervención, mi charla, en los residuos líquidos. Yo, como digo, siempre lo digo, como pucherólogo, como químico, cuando yo tengo una cosa en forma sólida, las moléculas las tengo muy fijas. Cuando la tengo en forma líquida, ya se empiezan a mover y me pongo muy nervioso. Y cuando ya están en forma gaseosa, me pongo todavía doblemente nervioso, porque no sé dónde van. Entonces, evidentemente, la fracción orgánica tiene dos componentes, un componente sólido y un componente líquido. El componente sólido, ¿qué hacemos nosotros ahora habitualmente? Se hace un compostaje y va a un abono que no quieren los agricultores. Pero no quieren los agricultores, ¿por qué? Porque tiene plásticos, restos de plástico, restos de papeles, restos de vidrio. Hay dificultades para colocarlo en el mercado, porque, excepto en la silvicultura, es decir, en las zonas no agrícolas, sino de forestales, aplicar estos abonos en el suelo del agricultor, desde luego el agricultor, ni aunque se lo regale, se lo lleva. Esto, algunos de ustedes que son de prestigiosas empresas, pues lo están padeciendo en sus carnes. ¿Qué se nos ha ocurrido a nosotros? Pues a nosotros se nos ha ocurrido desecar, separar, lixiviar, fermentar, producir energía y abono líquido. Eso es lo que se nos ha ocurrido. Y en el compostaje, en el desecado, si nosotros prensamos, estamos ya haciendo una predesecación. Pasamos a un triturado, se obtiene una enmienda orgánica, unos aditivos y un pienso compuesto. Vamos a ir avanzando un poquito más. Un esquema específico de lo que yo les he comentado es, esto puede funcionar porque
el esquema específico funciona porque hay una retirada selectiva de los residuos. Cuando hay una recogida selectiva de los residuos, bien procedentes de las grandes superficies, bien de los mercados municipales, se separa bien la fracción orgánica, porque hay una educación en la propia separación. Ahora, cuando viene de los domicilios, lógicamente la separación no se hace bien y por tanto se arrastra inicialmente el tema. Entonces, verán ustedes que hay contenedores específicos. Esto no es descubrir nada, está en funcionamiento. Lo que pasa es que funcionan bien cuando vienen de la recogida selectiva en grandes superficies. ¿Qué se hace? Pues concretamente la recogida en contenedores, se hace una recogida del lixiviado que se separa, un desecado de la fracción orgánica, un triturado, una enmienda orgánica, unos aditivos, un pienso compuestos y un envasado a granel. Lo veremos. Esto está soportado, lo que estoy diciendo, científicamente, por 2 tesis doctorales leídas en la Universidad de Salamanca. Es un centro en donde el grupo Abengoa ha colaborado mucho y bien con la propia universidad. Por eso lo digo, porque como está Antonio aquí, él sabe que eso es cierto. Bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es la fracción líquida, que es lo que yo he venido a desarrollarles y que recoge un poco los 7 largos años que yo he investigado, y fruto de esa investigación ha sido la lectura de mi tesis doctoral. El lixiviado procede de los tratamientos aerobio y anaerobio. Cuidado, anaerobio en la biometanización, porque un proceso anaerobio no genera líquidos, como ustedes saben. En cambio, en un proceso aerobio sí, el producto final va a ser, como voy a demostrar, un abono líquido. ¿De dónde proceden los lixiviados en una planta de un centro de tratamiento? De 3 sitios, de 3. 1, de la zona de compostaje. 2, de la zona de la percolación del agua de lluvia sobre los vertederos de rechazo. Y 3, de las biometanizaciones, caso de que exista biometanización. Ahí ven un poco el esquema de dónde viene, que lo he señalado con la balsa de lixiviados 1, 2 y 3, que genera una balsa de lixiviados comunes. O sea, la investigación que se ha hecho en la Universidad de Salamanca ha sido con lixiviados procedentes de la zona de Castilla y León. ¿Pero por qué y no de otras zonas? Porque se ha visto que no influye para nada la dieta alimenticia de la zona norte, de la zona centro y de la zona sur, oeste, este y oeste. Es decir, no influye para nada. Es decir, prácticamente todos los lixiviados tienen rondando siempre casi los mismos componentes con ligeras diferencias, si se tratan pues con los procedimientos que se viene haciendo hoy día. Bien, las conclusiones que veremos. ¿Qué se hace ahora con la fracción líquida? ¿Qué se hace con la fracción líquida? Pues es lo que ven ustedes en color azul. Del bioreactor, estamos hablando de la biometanización. El digesto pasa a una centrífuga o un filtro prensa y separa la fracción orgánica, la fracción sólida orgánica de la fracción orgánica líquida. La fracción orgánica sólida pasa a compostar, pero aquí hay un peligro, y es el siguiente. Al pasar de una fermentación anaerobia que está en el bioreactor a una centrífuga, la fracción orgánica sigue fermentando. Ustedes saben que hay unas cintas transportadoras, ha habido algún que otro conato de explosión en los biodigestores. ¿Por qué? Porque pasa de una fermentación, lo decía antes, una cosa viva, es decir,
Están las bacterias, sobre todo las metanogénicas, fermentando, pasando de su fermentación anaerobia a compostar, pasa a una fermentación aerobia. En una cinta transportadora o cuando se está descargando el reactor, evidentemente está el digesto en contacto con aire. Entonces, sabemos que el aire tiene una composición del 21%. A medida que va avanzando el digesto, sigue fermentando el biogás, sigue produciendo biogás. Una biometanización no se corta radicalmente, es decir, va gradualmente cortándose. Entonces, si pasa, y por un casual, uno de los motores de la cinta transportadora se queda parada, se queda tal, como para que no huela se suele tapar, pues ahí se va acumulando el oxígeno que va bajando, o sea, va subiendo, mejor dicho, desde cero que tiene el digesto hasta va cogiendo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ahí, entre el 6 y el 8% de oxígeno, el metano mezclado con una proporción entre el 6 y el 8% de oxígeno es una mezcla explosiva. Por tanto, todo lo que se ha sucedido en los bioreactores, en las biometanizaciones, ha sido debido a este creo yo, en donde he intervenido yo como, a lo mejor en unas ocasiones como perito judicial, otras veces he intervenido como perito de parte, es decir, siempre ha sido motivado como consecuencia de lo que les estoy diciendo. La fracción líquida, ¿qué se hace con ella? Pues la fracción líquida, ¿qué se hace? Pues pasa a una depuradora o parte de ella también puede pasar al bioreactor como inóculo para alimentar la propia fermentación. Como consecuencia, se produce biogás, ese biogás va al gasómetro, a los motores, se produce energía y produce kilovatios. Y la fracción líquida, lo que nosotros proponemos, y es motivo y sujeto a patente, es lo que yo les pongo aquí. Es decir, la fracción líquida, en lugar de ir a la depuradora o a un tratamiento físico-químico para llevarlo a cauce público, lo que se hace, y lo vamos a ver ya en la primera planta que ya está en marcha, en Albarreal de Tajo, ya les digo, en Toledo, es fracción líquida, pasa a un tanque de almacenamiento, pasa a unos fermentadores, tanques de fermentación, de los tanques de fermentación fermentan, producen biogás con una riqueza de un 90% de metano. Esto suena a ciencia ficción, pero también me sonó a mí a ciencia ficción cuando, investigando, yo a mi director de tesis le dije, esto no puede ser, ¿cómo va a salir un 90 y tantos % al meter en el cromatógrafo la muestra y aparecerme metano, anhídrido carbónico, y aparecía de metano el 97% en la primera muestra? Dije, esto me he equivocado, vuelvo a repetir el tema y voy a mi director de tesis, que es un microbiólogo de reconocido prestigio. Y le dije, mira, Juan Ignacio, esto no me encaja. Y me dijo, tú aparte de químico eres enólogo, ¿no? Digo, sí, soy enólogo. Cuando se fermenta el mosto, pasa a vino, la glucosa pasa a alcohol, ¿y qué se desprende? Dije, pues anhídrido carbónico. ¿Cuántos componentes tiene el mosto? Digo, pues del orden de los 400 y pico, 500. Dice, pues cuando en un líquido lixiviado tiene, vamos a poner que tenga 500 componentes. Si tú tienes una fermentación a 35 grados, por tanto, fermentación mesófila, que actúa con una ligera agitación para que haya homogenización, el líquido
las bacterias tienen mayor contacto en fase líquida que en fase sólida. En fase sólida nada más que tienen el contacto este. En fase líquida lo tienen toda la masa. Dije, ahora sí ya lo entiendo. Efectivamente tenía su explicación. Por tanto, en una fermentación de lixiviados con un alto contenido en DQO, es decir, por ejemplo, en 15.000 de DQO, a partir de los 15.000 de DQO, en un tiempo de residencia hidráulica, lo veremos, de 5 días, produce, ya lo veremos por DQO, por kilo de DQO, me parece que son 300 y pico litros de metano. Pero en fin, lo iremos viendo. Bueno, entonces, fracción líquida y la fracción sólida, en lugar de irla a compostar, la llevamos a secar, triturar y peletizar y obtener una enmienda orgánica. Con lo cual, cuando secas una cosa, con temperaturas por debajo de los 75 grados, pues no nos cargamos los nutrientes. Eso es condición sine qua non. Pues entonces estamos aprovechando la fracción líquida y la fracción sólida. Me parece que era la representante de Gespesa que dijo que teníamos que ir a un cero de vertido. Bueno, pues se puede conseguir un cero de vertido si se tiene la precaución de mentalizarnos de que tanto la fracción sólida, todas las fracciones sólidas, como las fracciones líquidas pueden ser valorizadas, aprovechadas. Y ahora se está haciendo con lo inerte, pero vamos a hacerlo con lo orgánico. Lo que pasa es que lo orgánico asusta mucho porque es una cosa viva. Al ser una cosa viva, hay que tomar precauciones, hay que tomar toda una serie de protocolos, hay que protocolizar los procesos para que no haya ningún problema. Bien. Bueno, aquí veis un poco, esto ya son cosas, bueno, aquí os estoy mostrando toda la fermentación anaerobio, lo veis ahí, el fermentación anaerobio y el aerobio, vamos a ver, el fermentador, el que está justo allí, es anaerobio y el fermentador aerobio es este de aquí, de abajo. Entonces se hizo las pruebas fermentando aerobiamente como anaerobiamente. El tiempo de residencia hidráulica se hizo a 12 días, 4, a 10 días y a 5 días. En la eliminación del DQO, veis, en tratamiento anaerobio baja y se elimina en un 91% en un tiempo de residencia hidráulica de 5 días. En tratamiento aerobio, lo veis, que va aumentando a medida que va pasando y transcurre el tiempo. Y el contenido de metano, el tratamiento anaerobio, de litros por kilo de DQO eliminada, lo tenéis ahí, con 141 en un caso, en el caso de los 12,4 días, para 10 días 175 y para 5 días 346,72. Es decir, el tiempo de residencia hidráulica de la investigación que se hizo en la Universidad de Salamanca coincide, como vais a ver ahora, con la investigación ya a escala industrial que hacen los alemanes, Bioten, con un tiempo de residencia hidráulica de 5 días. Son coincidentes los dos. Es decir, los reactores que están en Albarreal de Tajo instalados, que son 2, tienen tiempo de residencia hidráulica de 5 días, produciendo prácticamente lo que yo os estoy contando y que se reproduce en mi tesis doctoral. Lo que os estoy contando es un bombazo técnico y un bombazo científico, no es porque lo haya hecho yo. La media también, no lo digo yo, es decir, como complemento a la tesis doctoral,
porque esto no es teórico, luego veremos que vamos a pasar a la práctica porque hay una instalación hecha ya, ¿eh? Lo estoy diciendo que tiene un fundamento científico lo que estoy contando, no estoy contando una película, o no se estoy contando una película. Entonces, se hizo por parte de, en Murcia, por parte de, del CEBAS, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el potencial germinativo tanto en semillas de césped como en semillas de cebada. Y veréis que para un control, y se hizo un comparativo de un fertilizante que hay en el mercado que se llama compo, que lo habéis oído, el compo, que es el excremento de pingüino, de aves y demás, comparativamente con el lixiviado, es decir, con el efluente que salía de los fermentadores que yo estuve manejando. Y veréis que frente al control 100, con una dilución de 1,10, el compo no tenía prácticamente ningún potencial germinativo. O sea, no favorecía la germinación. En cambio, la dilución del lixiviado a 1,10 se coloca en 128,3. Para una dilución de 50, 120. Y para una dilución de 100, 121. Comparado con el del compo, que veréis los datos que hay ahí. Con lo cual demuestra que el lixiviado, el efluente del lixiviado, por hablar con mayor propiedad, es decir, lo que pasa por fermentador, evidentemente tiene un valor superior al compo que en este momento está comercializándose. No quiero desprestigiar al compo, ni mucho menos. El contenido en nutrientes, pues veréis ahí, en la parte izquierda, el efluente anaerobio del lixiviado, que como baja los ácidos, sube el pH, lógicamente. Y veréis que el efluente anaerobio es 850. Es básico y, por tanto, ya un corrector de pH muy importante, sin ningún otro valor nutritivo. Es decir, que el lixiviado que se utilice como corrector de pH ya puede valer sin más, porque no tiene, ahora veremos, ni contaminantes, metales pesados, luego tiene, comparado con el compo diluido que tiene 7, nitrógeno total, bueno, ahí veis los valores, son superiores, excepto el fósforo, que puede ser corregido perfectamente, que tiene 10-12 frente al compo diluido que tiene 244. Es decir, que tanto el NPK famoso, comparado el compo diluido con el efluente anaerobio, si se le corrige el fósforo, fácilmente corregible, como sabéis, nos ponemos en el mercado con un producto que lógicamente merece la pena que ya están los agricultores muy sensibilizados con este tema. Bien. Y ya, si nos vamos a los metales pesados, siempre se ha dicho, el lixiviado tiene alto... Bueno, yo he oído de todo. En el lixiviado yo he leído bibliografía americana, porque un americano dijo, que no digo el nombre, esto es un líquido apestoso, altamente contaminante, esto es... Bueno, pues resulta que, como lo dijo un americano, ya es ley de... no, es ley. Entonces, pues yo, ¿por qué empecé a investigar los lixiviados? Porque yo, como ya conocéis, soy propietario de una consultoría y estábamos pues controlando a uno de nuestros clientes una planta y se desbordó la balsa de lixiviados. Con tan buena suerte, bueno, se preparó allí la marimorena, no os podéis ni figurar la que se preparó, la prensa, tal, el consejero, y yo le dije, hombre, no te asustes,
consejero, porque no va a pasar nada. Son restos de líquido que ha pasado por restos de comida que hemos comido tú y yo. Por tanto, de momento vamos a ver cómo evoluciona. Es que esto es altamente contaminante, no sé qué, no sé cuál. Bueno, con tan buena suerte que llueve, y una vez que al día siguiente llueve, y a los 15 días me persono yo, porque yo estaba muy preocupado con este tema, y veo que las plantas tienen este porte. Ahora os veréis, porque os he traído unas plantas que tengo en mi despacho, vamos, en mi oficina, con este porte, y donde no se había desbordado con este otro. Y dije, dije, vaya abono líquido que tengo aquí. Y así empezó mi investigación. Si no, no hubiera investigado, porque yo bibliográficamente creía que el lixiviado eran líquidos altamente contaminantes, y os lo digo de verdad. Si no hubiera sido por esta circunstancia, yo no hubiera investigado, y he estado 7 años investigando. Y veréis que los metales pesados que aparecen en la columna, cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio, cromo total y cromo hexavalente, el límite de concentración, sabéis, porque no lo digo yo, lo dice la legislación, hay clase A, clase B y clase C. El efluente, que es el nuestro, el lixiviado que sale del reactor, tiene esos valores. Y el compo, que es el que está a la derecha, tiene esos. Con lo cual, los dos están en categoría de clase A, pero el nuestro está en una supercategoría de la clase A, porque tiene menos contenido en metales pesados que, lógicamente, el compo. Pero esto no es fruto de que haya... Es que es así. Es decir, es que si tuviera metales pesados no habrían fermentado, porque lo sabéis muy bien, porque hay aquí técnicos de categoría suficiente para saber que cuando hay metales pesados no hay fermentación, no hay posibilidad de fermentar, y por tanto hemos llegado, luego veremos qué conclusiones llego. Aquí es lo que os decía. Mirad ahí, ese bote que veis ahí es lixiviado, la garrafita esa es un lixiviado que tiene, me parece, 20.000 de DQO. La probeta que hay ahí es una probeta que tiene una dilución de 1:100. Figuraros el porte de planta. Estas eran unas plantas chiquititas, ¿eh? Creédmelo, porque no estoy montando aquí un número, ¿no? Además no lo traería a un foro tan importante como este. Y luego esta otra fue un esqueje que trajo mi director administrativo. Me dijo, mira, que esqueje, mi mujer, no sé qué, digo, ponlo ahí. Y lo pusimos, y mirar ahí el porte que tiene la planta. Es decir, es una realidad. Luego hay que profundizar mucho más, ¿eh? Y aquí ya, esta es la experiencia práctica, porque podemos estar muy orgullosos de... No sé si habrá algún extranjero que me perdone, algún alemán si está presente, pero como si somos todos españoles, que me figuro que sí, tenemos que estar muy orgullosos, porque la directiva comunitaria que se ha debatido en Bruselas exigía lo mismo que se exigió cuando hubo la industria porcina alemana, que los purines se utilizaran para regar sí o sí, para el campo sí o sí. Aquí se dijo que para que los lixiviados procedentes de plantas de tratamiento pudieran ser utilizados como abono líquido, tenían que pasar por fermentador. Esto hace 6 meses ha salido el tema, o 4 o 5 meses, como sabéis todos vosotros. Yo estuve callado, claro, yo ya había investigado, pero tenía patentado el sistema de fermentar. A mí el continente me da lo mismo, fermentar en un recipiente cuadrado, cilíndrico o tubular, me da lo mismo. Yo tenía patentado el sistema de fermentar lixiviados en fermentación metanogénica para producir energía y abono líquido. Con lo cual, la satisfacción que podemos tener todos los españoles es que nos han pedido autorización
los alemanes que han instalado estos fermentadores, tanto el biofermentador que hay ahí como el biodigestor, perdón, y el fermentador que ahora veremos, nos han pedido autorización para poderlo utilizar, no en el biodigestor, en el fermentador que veréis ahora. Esto es un bioreactor de 4.000 metros cúbicos, es decir, 4 millones de litros de capacidad. Ahí hay 2 depósitos, yo no sé, para señalar, se señala aquí, ¿no? A ver. No sale. El ratón no sale. Bueno, aquí, aquí, espera. A ver, espérate, a ver. Bueno, aquí veréis que ahí hay dos depósitos de 500 metros cúbicos que recogen la fracción líquida que sale del bioreactor, que es este de aquí. Entonces, ahí, mediante un filtro prensa, separa la fracción líquida de la fracción sólida. La fracción sólida, la fracción sólida, pasa a una peletizadora que deseca, tritura y peletiza, que es esta que veis ahí. Y estoy señalando, no se ve ahí en el tejado, ¿lo veis, no? Vale. Y la fracción líquida se deposita en estos depósitos que, con los lixiviados procedentes de otras plantas, de centros de tratamiento, pasan a estos fermentadores que veis aquí, de régimen laminar, con tiempo de residencia hidráulica de 5 días. Producen 60.000 litros, es decir, 60 metros cúbicos, por tanto, cada día, ¿no? Es decir, tiene que pasar 5 días, por tanto, lo que corresponda, cada 5 días tenemos, porque tiene que tener un tiempo de residencia hidráulica en el fermentador. Bien. Aquí veis la peletizadora, detalle de la peletizadora. Aquí veis el fermentador descargándolo. Y esto se puede ver, está en el Barreal de Tajo, o sea, pedís autorización, lo está explotando el grupo Azón, Ramón y Cajal, es decir, los bisnietos, no, me parece que son tataranietos del premio Nobel Ramón y Cajal, que han apostado por este tema y para una valorización de residuos. Por tanto, veis un poco los detalles del fermentador. Es laminar, por tanto, es decir, está en 4 fases y no os puedo decir más porque está sujeto a patente y por tanto no puedo transmitir más de lo que se puede. Entonces, un poco ya las conclusiones con la fracción líquida, que no sé si os he cansado demasiado, es que se puede utilizar el lixiviado como fertilizante con posibilidad de obtener un gas combustible, es decir, con posibilidad, porque para obtener un gas combustible como mínimo tiene que tener 15.000 DDQO, de 15.000 para arriba, porque claro, si no, no merece la pena meterlo en un fermentador a fermentar, sino que ya se puede utilizar, se hace una termoestabilización y ya a suministrar como abono líquido. Pero, como exige la ley que tiene que pasar por fermentador, se pasa por fermentador, pero termoestabilizándolo, porque ese fermentador tiene la posibilidad de trabajar a 35 grados o tiene la posibilidad de trabajar a 75 grados. Como sabéis, el mayor caudal da más tiempo, tiene que estar como mínimo 15 minutos
para termoestabilizar, para eliminar todas las bacterias y, por tanto, esto es un tema importantísimo. Las cantidades de metano obtenidas para un líquido de residencia hidráulica 5 días es de aproximadamente unos 350 litros por kilos de DQO en tratamiento anaerobio. En tratamiento anaerobio se entiende que no produce nada. ¿Y esto qué significa? Es muy importante, puesto que nosotros, evidentemente, podemos obtener energía, pasarlo a un motor, yo digo primero Huascor y luego Head-Bacher, porque Huascor, como sabéis, es español, Huascor o Head-Bacher, producir energía para la planta y luego el sobrante, ya sé que ahora no hay primas ni sobrinas, pasarlo a la red y ya está, pero no queda más remedio. Y el producto final tiene un mayor poder germinativo que los abonos líquidos comerciales. Se ha demostrado, como lo he demostrado. Y el contenido de nutrientes es mayor que la de los abonos líquidos comerciales, elaborados a partir de guano de aves y que se comercializa concentrado. Esto a mí no me ha sorprendido, os lo digo de verdad, porque un excremento, es decir, cuando ya no tiene, un excremento es que ya has extraído todo lo que tienes que extraer. El mejor fermentador que existe es nuestro intestino, es el intentando nuestro de seres racionales como los irracionales, es decir, es que ya no queda nada. Es decir, por tanto, si un guano se está utilizando como abono líquido y lo comercializan, pues nosotros, con más motivo, para que un agua que ha estado en contacto con fracciones y restos orgánicos y restos que hemos comido nosotros, pues lógicamente es evidente que sea así. Y el contenido de metales pesados del producto procedente del tratamiento anaerobio está dentro de los límites fijados por los metales pesados en cualquiera de los 3 tipos de fertilizantes, la categoría A, la B y la C. Y las conclusiones, ya puedo concluir y deciros que el efluente de la planta de tratamiento anaerobio puede utilizarse como fertilizante y que es posible llevar a cabo un aprovechamiento integral de los lixiviados, cumpliéndose así el objetivo fijado por mí en mi tesis doctoral bajo el título Aprovechamiento integral de lixiviados, que la defendí el 29 de junio del 2010, o sea, no hace tanto tiempo. Es decir, yo he estado 12 años, 7 de la tesis y 12 investigando en estos temas, y que da soporte científico a las patentes de invención que están ahí, método y reactor para el tratamiento fermentativo de lixiviados procedentes de vertederos y plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos y utilización del líquido resultante como abono para plantas, con el número de publicación tal, y también de la otra patente, procedimiento para la operación de una instalación de biometanización de residuos sólidos orgánicos e instalación para llevarlo a cabo. Es lo que os decía, que yo estoy bastante orgulloso como español, aparte yo soy un profesional y me gusta llegar a alguna conclusión y por tanto es una satisfacción, pero más satisfacción es que vengan los alemanes a pedirme autorización porque lo tengo patentado a nivel europeo y estamos patentándolo a nivel internacional. O sea, por tanto, yo creo que, no sé si os he cansado mucho, me someto a todas las preguntas que me queráis hacer, si las sé os las contesto y si no las sé diré, pues no lo sé. Gracias. Bueno, pasamos, si quieren hacer alguna pregunta, pasamos a las preguntas. Pues nada, Carlos, creo que la has explicado estupendamente, queda todo... Oye, pues muchísimas gracias. A mí me vais a perdonar porque tengo que salir... ¿No quieres hacerme alguna pregunta? No, había visto la primera diapositiva que decía isocompuesto. Me he confundido. Sí. Pienso compuesto, no con las fracciones orgánicas seleccionadas. Hay una tesis doctoral, si quieres te la mando cuando quieras, que es fue anterior a la mía, curiosamente, por eso iba a ser mi tesis doctoral. Lo que pasa es que recogimos restos de fracciones orgánicas de grandes superficies, es decir, de mercados de abasto, etcétera, etcétera. Además tuvimos que ir, me acuerdo perfectamente, tuvimos que ir a una planta de secao de alfalfa para deshidratar en un trommel de secao, y se obtuvo un pellet
tal, pero sí se puede hacer pienso compuesto si hay una buena selección. Claro, si le metes papeles, vidrio, te digo que no, claro. Es decir, telas grandes superficies, bien seleccionado, que es a la tendencia que se va. Es decir, como yo he visto, por ejemplo, separación por una separación densimétrica, por densidad, por aire, que va, pues eso, un poco lo que tenéis en vuestras plantas, pero ya un poco más sofisticado. Todo es cuestión de dinero. Y de dinero, y yo creo que si al contribuyente se le dice, mira, vamos a hacer con sus residuos, vamos a hacer esto, y lo vamos a valorizar, y le vamos a devolver a la naturaleza lo que nos sobra, porque en definitiva es devolverle a la naturaleza lo que nos ha dado, es decir, restos de comida, restos de fruta, verduras, hortalizas y demás, se lo devuelves otra vez a la naturaleza, con lo cual cierras el ciclo, pero no lo entierras. Eso es un poco el tema. Y nada más. ¿Alguna otra?